están los Dios, patria, familia y libertad? La ultraderecha mundial y latinoamericana denunciando las atrocidades de la lista de Epstein. Ya nos había cantado Ali I sobre los peones de la guerra que rezaban a Dios al montarse en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Y hoy no es distinto. La ultraderecha no denuncia los crímenes de la lista de Epstein porque son la lista de Epstein. Su Dios bendice violadores, sus valores familiares conviven con la pederastia, su libertad es impunidad y la patria es servir a las élites que mandan, el imperio estadounidense sionista. Porque esto nunca se trató solo de violación de menores, sino del proyecto político de dominio que hay detrás. De la élite opositora venezolana, la dictadura perfecta mexicana y cárteles reales como el cártel de Sinaloa, los nombres en esta lista son los mismos que han invadido, asesinado y bombardeado pueblos y líderes de izquierda. Quizás los que estos pederastas llaman dictadores solo fueron quienes se opusieron a sus crímenes. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. La lista de Epstein en América Latina no está en los países bloqueados y asediados. No está en las lanchas de pescadores bombardeadas. No está en nuestros migrantes en Estados Unidos, ni está en los liderazgos de izquierda golpeados, derrocados o secuestrados en funciones. La lista de Epstein en América Latina sí está en un lugar preciso, en una clase concreta y en una ideología clara, hacia arriba y a la derecha. Por Colombia, en la lista aparece Andrés Pastrana, presidente entre 1998 y 2002. Porque si no hay paramilitarismo colombiano sin Álvaro Uribe, tampoco hay Álvaro Uribe sin Pastrana. Fue bajo su presidencia que los paramilitares de la AUC se consolidaron como la fuerza nacional, al calor del Plan Colombia, firmado con Bill Clinton bajo el pretexto de terminar el conflicto armado. Ese plan, descrito como el laboratorio ideológico de la guerra eterna del siglo XXI, destinó $10 billones de supuesta ayuda humanitaria que en realidad afianzaron el vínculo entre el paramilitarismo y Estados Unidos y además sus corporaciones. El caso paradigmático es Chiquita Brands, antes United Fruit Company, que habría pagado $1,7 millones a las AUC para proteger su inversión durante los gobiernos de Pastrana y de Uribe, dejando un saldo de 11.000 asesinatos. Bienvenidos a Economía. La justicia estadounidense declaró culpable a la empresa multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, que dejaron miles de muertes en ese país. Es el mismo periodo del Plan Colombia en el que Pastrana aparece en los documentos de Epstein. Hay registros de viajes y reuniones entre Epstein, Pastrana y Sandy Berger, entonces asesor de seguridad de Bill Clinton. Son 37 menciones a Pastrana, incluida una fotografía con Ghislaine Maxwell, novia de Epstein, ambos con uniforme de la Fuerza Aérea Colombiana. La misma fuerza que en ese momento, por órdenes de Pastrana y junto con contratistas militares privados estadounidenses, perpetraron la masacre de Santo Domingo, asesinando a 17 personas. También vamos a Venezuela. Concretamente, la lista apunta a la cuna de la oposición venezolana y a una figura puente entre sus principales actores, Thor Halvorsen, primo del hoy prófugo Leopoldo López. Desde la connivencia forjada tras el golpe de 2002 contra Chávez, López se alió con María Corina Machado para impulsar el plan golpista La Salida en 2014, diseñado para desestabilizar y tomar el poder tras la muerte de Hugo Chávez, dejando 43 muertos. La propuesta que nosotros estábamos haciendo pues no pudo materializar el objetivo que estábamos buscando, que era tener no solamente una manifestación popular, sino una crisis militar, policial, institucional, que culminara con un nivel máximo de presión y que le tocaran la puerta a Nicolás Maduro para que ya definitivamente abandonara el poder. Halvorsen reaparece el año pasado, al usar su Human Rights Foundation para promover el Nobel a Machado. Hoy su nombre queda manchado. En los archivos de Epstein, una fuente anónima declara creer que Jeffrey Epstein fue inversor en tecnología para las empresas de Halvorsen. Pero no solo. La lista también señala al empresario venezolano Francisco D'Angostino,
quien le organizaría a Epstein un viaje a Caracas en 2012 para reunirse con opositores, empresarios y funcionarios del país, especialmente con Baldo Sansó, quien fuera asesor financiero de PDVSA y cuñado del presidente de la misma, Rafael Ramírez, ambos acusados en 2022 por desfalco de millones de dólares a la petrolera estatal. ¿Epstein podría haber estado coordinando una red de traición al chavismo? Y en tercer lugar, México, con 3 expresidentes en la lista. Carlos Salinas de Gortari, el arquitecto del neoliberalismo mexicano, que para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos reprimió la disidencia mediante una guerra sucia recrudecida, y que aparece en los archivos como invitado de Epstein a cenas de multimillonarios. Su sucesor, Ernesto Zedillo, quien mantuvo ese régimen del terror contra campesinos y pueblos indígenas, con masacres como la de Acteal, Aguas Blancas y El Charco, y quien figura en los archivos bajo el apartado Familias, Illuminati y Asociados. Y el tercero, Enrique Peña Nieto, último presidente del PRI antes de Morena, y mencionado en varios archivos, especialmente alrededor de su candidatura de 2012, de particular interés para Epstein. Pero la lista no se detiene en los presidentes. Salpica a toda la cúpula empresarial del país, desde Carlos Slim hasta María Asunción Aramburu Zabala, hasta el poder mediático, Emilio Azcárraga, heredero de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, abierto ultraderechista y hasta aspirante presidencial, este último con 27 menciones en los archivos. Desde el silencio sepulcral por parte de los medios y figuras de la derecha colombiana, afines a Pastrana y al uribismo, la oposición venezolana, apoyada por Thor Halvorsen y arrodillada ante Donald Trump, el principal protagonista de esta lista, y hasta los medios mexicanos empañados, Televisa y TV Azteca, junto con las figuras de la derecha señaladas por la lista, la cobertura mediática del bombazo contra la ultraderecha latinoamericana en la lista Epstein ha sido más bien la de ocultar los descubrimientos a toda costa. El relato es enmarcar a los archivos como un escándalo únicamente relevante para Estados Unidos, separándolo tanto de su raíz como de sus múltiples focos de influencia globales. La raíz, la inteligencia sionista, para la que Epstein ejercía de operador político. Y los focos de influencia, todo país en el radar de esa inteligencia, como pueblo amenazante a su poderío. Es decir, liderazgos, movimientos y pueblos de izquierda, revolucionarios y soberanos. No es coincidencia que la agenda política de los personajes de la lista haya sido la misma. Con Colombia y México, los presidentes señalados como los principales represores de los campesinos e indígenas, protestando contra la subyugación de sus países a Washington. Y con Venezuela, un plan abierto de las élites, los traidores y los opositores para derrocar al chavismo. ¿Vemos de qué lado masca la iguana de la lista de Epstein en América Latina?